Son las 8:06. Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, un distinguido experto en la economía ecuatoriana. Fue ministro de Economía en 2 ocasiones. Hoy actúa como analista. Economista Pozo, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación de Ecuador, las oportunidades y los riesgos por los cuales estamos atravesando con esta serie de señales un tanto mixtas sobre el comportamiento de la economía ecuatoriana. Muchas gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que no debemos desconocer lo que ocurrió el año anterior. El año pasado, el 24, tuvimos recesión. El PIB cayó 2%, y cuando eso ocurre, se produce una suerte de efecto rebote para el siguiente periodo. En este año, el 25, tuvimos un problema similar o una situación similar el 21 respecto al 20. El 2020 tuvimos la pandemia, el 21 hubo un rebote. Ahora estamos hablando en concepto algo similar, pero en magnitud obviamente es muy distinto, es una magnitud mucho menor. En ese sentido, cuando se parte de un lugar o de un sitial bajo, hay un efecto inclusive estadístico para el siguiente periodo, y eso de alguna manera puede empezar a explicar los números del primer trimestre de este año. Ahora bien, al cierre del año pasado se cumplieron las metas del programa con el Fondo Monetario. Eso dio lugar a que se paguen, por ejemplo, algunos atrasos, y esos son recursos que ingresan a la economía y le mueven a la economía. Y eso creo que es uno de los elementos que explica por qué se registra una tasa del 3.5 en el primer trimestre de este año. En segundo lugar, el año 2024 fue un año récord histórico en remesas. No hemos tenido en ninguna fecha previa un volumen de remesas como el que se registró el año pasado, 6.500 millones de dólares. Y eso, si bien no son recursos fiscales, son recursos que ingresan a la economía y le mueven a la economía. Perdóname la interrupción, esto de las remesas fue un tema incidental, único, debido a las circunstancias internacionales que se han vivido, ¿o podrían estar marcando una tendencia? Bueno, ya venían creciendo. El año pasado, como explico, se dispararon, y en este año la tendencia es también de un crecimiento. Eso inclusive no está ni siquiera pegado a ese impuesto del 1% que quiere cobrar el gobierno de Trump a las transferencias del exterior. La gente envía plata porque su familia requiere, y si tiene que pagar el 1%, pues pagará. Entonces, esto mucho más va a depender de si tienen trabajo los compatriotas en otros países para, obviamente, habilitar el envío de las transferencias. Entonces, yo diría, es otro factor que creo yo determinó un incremento de la actividad económica en el primer trimestre. Después, hay recursos fiscales de gasto, que eso de una u otra manera también mueve la actividad económica. Y las importaciones, atadas a este gasto que estoy explicando, crecieron. El año pasado las importaciones decrecieron en todos los rubros, en materias primas, en bienes de capital, en bienes de consumo. En este año, 25, en el primer trimestre, todas las importaciones crecieron. Y cuando crecen las importaciones, también es otra manifestación, digamos, de una activación económica. Ahora, no es correcto ver la foto y no ver la tendencia y hacia adelante. Sí, podría contrastar esto de las importaciones con las exportaciones y el balance comercial de Ecuador. El año pasado tuvimos un comportamiento favorable de las exportaciones, y este año también lo estamos registrando. Crecieron las petroleras, el petróleo no estuvo en mal precio, y las no petroleras tuvieron un comportamiento muy favorable, acuérdense, en camarón, en banano, en productos del mar. Es decir, fue un buen año para el sector exportador, y eso también es un factor obviamente que ayuda para la economía. Aquí probablemente lo que tenemos que pensar es que durante este primer semestre del año 2025, a pesar de este anuncio de los resultados del primer trimestre,
Se ven algunas señales que sí demandan algunas dudas sobre lo que puede acontecer en el segundo semestre. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se ha acumulado nuevamente atrasos por cerca de $1.500 millones hasta el mes de mayo aproximadamente, que se suman a los atrasos anteriores. Y para poder pagar esto o reducirlos, tienen que encontrar financiamiento. Y para encontrar financiamiento, tienen que mantener el programa con el fondo, que por cierto, todavía no desembolsa los recursos que estaban atados a las metas de diciembre. Hay un desembolso ahí que todavía no ingresa por alguna razón que yo no conozco, y que está ahí pendiente. Y las metas del programa hacia adelante y las reformas que todavía no se conocen, probablemente demanden algunas decisiones políticamente no simples para el gobierno para acceder al financiamiento y cubrir todo esto que estamos comentando. Y como usted bien señaló al inicio de la entrevista, el déficit fiscal del gobierno, según algunas informaciones, estaba apuntando a un poco más de 3,000 millones de dólares. Pero tal como van las cosas, ese déficit puede crecer a 5,000 millones. Entonces, obviamente, eso significa que tienen que encontrar financiamiento, y sobre todo los multilaterales por las condiciones. Y termino esta parte con lo siguiente. El riesgo país ha caído, y eso es bueno, a cerca de 800 puntos, pero para emitir deuda en los mercados internacionales sigue siendo alto, porque eso le obligaría a colocar papel al 12% o por ahí, y esto significaría un nivel exageradamente alto que no sería presentable ni siquiera políticamente. Entonces, esa es un poco la situación mix que usted bien describe como la que estamos viviendo en este momento. Con la paralización de las refinerías por problemas en los oleoductos ecuatorianos, el riesgo país subió un poco, unos 35 puntos. ¿Qué es lo que ha generado que no se dispare esta alza? Bueno, no hay relaciones uno a uno. O sea, el riesgo país no se mueve uno a uno con movimientos, por ejemplo, del precio del petróleo, de la producción o de algún otro valor. Eso va variando en el tiempo de acuerdo a las circunstancias. Se esperaría que este problema del petróleo, que obedece una parte a deslaves y otras razones, sea un tema muy temporal y que se normalice la producción. Por cierto, una producción que no se ha podido mantener en los niveles que tuvimos hace pocos años atrás. Llegamos a producir 540,000 barriles y estábamos en 470. Ahora caímos al 10% de eso por estas razones. Pero si esto es por pocos días, se esperaría que en el promedio del año no haya gran afectación. Pero esta es otra de las preguntas que tenemos, y no hay seguridad. El tema de la energía también, eso ya nos golpeó el año pasado. Este año ojalá no se repita peor en esa magnitud. Entonces sí hay muchas inquietudes respecto a la sostenibilidad de ese crecimiento del primer trimestre por las razones que estoy anotando. ¿Cómo ve usted al equipo económico del gobierno de Daniel Noboa? Desde los medios de prensa y una muy escasa exposición de Saría Moya, la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador. Posiblemente es uno de los personajes menos conocidos del gobierno, pero ella es solamente la cabeza de este equipo. ¿Cómo está funcionando el equipo económico de Daniel Noboa? ¿Tiene metas claras? ¿Está haciendo lo correcto para llegar a estas metas? A ver, yo no le conozco a la ministra, solo le he escuchado en un par de entrevistas. Yo creo que falta información para empezar, y no es sano no comunicar. Probablemente no han tenido muchos avances o se han demorado los avances de los acuerdos internacionales y por eso no han hecho difusión, pero eso para la actividad económica, para los actores, no es bueno porque la falta de información genera incertidumbre. Y nosotros tenemos que tener claro, o al menos yo así pienso, un norte por donde va a transitar el gobierno en materia económica. Yo quiero saber cuáles son las metas fiscales y de crecimiento por el periodo de gobierno, y no sé por dónde va a transitar. Puede ser que no estemos en todo de acuerdo,
pero al menos conocer por dónde se va a mover me parece que es una necesidad. Segundo, el ministro de Economía, digamos, por posición es el jefe del equipo económico. Y en ese sentido, creo que debería verse una suerte de engranaje de las decisiones entre unas y otras, y esa conexión, a mi criterio, tampoco se está viendo. Me parece que es una académica respetable, la ministra, pero ese cargo requiere ingredientes como, por decirle, la capacidad de convencerle al presidente de ciertas decisiones, la posibilidad inclusive de decirle no ante ciertas cosas. Y ahí yo tengo preocupación de que no hay esa fuerza política con el presidente. Un ministro de Economía necesita apoyo del presidente para avanzar y tomar ciertas acciones. Así que yo esperaría que la cosa se vaya engranando de alguna manera y que no se demore, porque cuando se toman acciones y decisiones en materia económica, creo yo, se tiene que considerar alguna vez, tal vez ya lo mencioné, tres factores o tres características. Primero, el norte, que sepamos, como dije antes, a dónde va a moverse el gobierno, cuáles son las metas que va a perseguir y cómo va a lograr llegar a esas metas. Primer tema. Segundo, la profundidad. Si nos quedamos a medias, las cosas no funcionan. Yo le doy el ejemplo del diésel. Se hizo un ajuste para el toma del sector atunero, pero el grueso del diésel son 2.000 millones al año. Y eso es parte de lo que probablemente tengan que pensar para el segundo semestre, a ver qué pueden mover. Esta es la segunda, la profundidad. Y el tercero y básico es la oportunidad. Si se demoran, va a ser cada vez más complicado avanzar. Las decisiones que se han enviado a la Asamblea, que por la mayoría están siendo aprobadas, son decisiones que no les quiero tildar de que no son buenas, pueden ser buenas. Pero el problema es que yo veo otras que son más importantes y más urgentes, y en esas no veo que hay información, al menos, si las van o no a tomar. Le doy dos ejemplos. Reforma a la seguridad social. Es una bomba de tiempo. Es un problema fiscal y obviamente también del seguro social. Segundo, una reforma laboral. Eso es parte de yo diría, de los ingredientes para tratar de mejorar la actividad económica y atraer inversión extranjera, y no hemos tenido. Tamaño y rol de las empresas públicas. Ahí tenemos la misma magnitud del gasto. Por cierto, para el primer semestre, para información, el gasto crece en el 15% respecto al primer semestre del año pasado, y el ingreso crece al 1.5%. Ahí hay un problema que no hemos resuelto. Entonces, esos son, creo yo, de alguna manera los ingredientes sobre el cual se puede colegir el rol que está cumpliendo la ministra en este momento. Ahora, el gobierno, desde el proceso electoral, lo que ha hecho es generar expectativas sobre el crecimiento económico del país, sobre la atracción de inversiones, sobre la generación de empleo. Bien, vale la pena conocer desde su punto de vista si se está caminando en este sentido. El gobierno, para lograr esto, ha promovido una serie de reformas legales orientadas a facilitar el ingreso del capital extranjero, agilizar trámites, ofrecer incentivos tributarios, abrir sectores estratégicos como minería, energía, turismo. Ha sido respaldada además esta acción por giras internacionales, acuerdos bilaterales que buscan posicionar a Ecuador como un destino confiable. Pero, por ejemplo, la inversión extranjera sigue en cero. Hay una tasa de crecimiento importante entre el primer trimestre de este año frente al primer trimestre del año pasado en inversión extranjera. Pero el monto sigue siendo marginal, como usted bien señala. Estamos hablando de 127, si no recuerdo mal, o 167 creo que millones de dólares en un trimestre. Si eso usted le multiplica por 4, asumiendo que se mantenga, estamos hablando de ¿qué? De 500 millones de dólares. O sea, 0,5% del PIB. El Ecuador tiene que buscar metas cercanas al 3% del PIB, que por cierto ya lo tuvimos alguna vez en el pasado. Pero con 0,5 es imposible que el país se reanime con inversión extranjera. Es una cifra muy pequeña, es muy, muy marginal. Segundo,
las visitas internacionales están bien, o sea, el presidente creo que tiene que hacer presencia, tiene que buscar venderle al país con el equipo económico que le acompañe, pero esas visitas tienen componentes diplomáticos y políticos también, es decir, hay un ofrecimiento de inversión, ven que hay una decisión, pero tienen que ver en la práctica acciones concretas para que eso también se concrete. Es decir, si mañana ven una reforma que busque eliminar los subsidios ineficientes, como el caso del diésel, por dar un ejemplo, que busca, que ven un envío con posibilidad de aprobación en la Asamblea en el ámbito laboral, si entran a la reforma a la seguridad social, ven acciones reales. Las otras decisiones son decisiones, yo diría, como dije, tal vez buenas, pero no creo que sean las más urgentes. Y para mover el interés del exterior, hay que topar esos hilos que son los que más preocupan al inversionista de afuera. Le doy otro ejemplo, que haya un anuncio que digan vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas, pero como es un componente importante del ingreso tributario, lo vamos a hacer gradualmente en 4 años hasta llegar a 0. Eso es un anuncio que ayuda a la inversión extranjera, porque el impuesto a la salida de divisas también es una restricción a la inversión extranjera. El ISD parece estar más firme que nunca. Ni se ha hablado del tema. El que lo empezó a desmontar, recuerde, fue el presidente Lasso, pero hizo una primera reducción y ahí quedó, y ahora estamos en el 5%. Entonces, ahí tenemos otro problema que no se ha abordado. Entonces, en el tema en el asunto de que se están buscando inversiones afuera, me parece bien, pero no quiero ser pesimista, pero al menos todavía tengo escepticismo de que efectivamente esos recursos se van a conseguir. No es la primera vez, por cierto, que se hacen visitas de este tipo y no es la primera vez que hay anuncios de que van a venir miles de millones de dólares, y eso en la práctica no se ha dado. Ojalá me equivoque y se dé en esta oportunidad. Recordamos que el ministro Campana, hablando de otro gobierno, ofreció inversiones de más de 35 mil millones de dólares en el gobierno de Guillermo Lasso. Nunca llegó un centavo. Entonces yo creo que en esto lamentablemente hay que ver hechos y las acciones que van a confirmar los temas. El otro asunto que no me quiero olvidar, es que aquí es importante la integralidad de la política económica. ¿A qué me refiero? Usted puede generar con una ley un incentivo tributario. Por ejemplo, la ley esta de las economías criminales. Usted aporta a las fuerzas del orden, a la policía como empresario un valor, y supuestamente eso le va a permitir un beneficio en materia del pago del impuesto a la renta a final del año. Pero si al mismo tiempo hay una reforma tributaria en curso, que es parte del programa, por cierto, pero no sabemos a qué se refiere y qué va a topar, el privado que quisiera aportar para ese objetivo de ayudar a la seguridad, probablemente no lo haga, porque va a decir, ¿qué hago yo aportando acá si me viene otra reforma tributaria y no sé qué me va a topar o cómo me va a afectar? Que por cierto, esa es otra de las razones de falta de inversión privada, extranjera y nacional. No tenemos estabilidad tributaria, estamos permanentemente cambiando las normas, y ahora se viene una más. Veamos qué es lo que quieren hacer en esa materia. Hablando de estos anuncios que se han hecho tras los viajes, economista Pozo, se dijo que se renegoció la deuda con la China. Por allí se mencionó también que habría un acuerdo para que una empresa china maneje Coca-Cola Sinclair. ¿Estas informaciones se han oficializado de alguna manera y cuantitativamente qué significan? Bueno, la información que se conoce es la que ha salido en los medios de comunicación. Yo no tengo más información que esa. Había sí una falta de información en materia, por ejemplo, de este proyecto del Coca-Cola Sinclair, y que nunca se entregó y que estaba con unos arreglos que nunca fueron resueltos y que parece que ahora se lo va a hacer. Espero que eso se cumpla. En el tema de la deuda, si hay avances,
yo al menos desconozco en qué monto y de qué estamos hablando. Cuando se pudo firmar el acuerdo con el DFC en el mes de enero del año 2021, que yo estaba en funciones, uno de los objetivos era reemplazar deuda cara por deuda más barata. Y dentro de la deuda bilateral, el grueso de la deuda bilateral era la deuda con China. En esa época era de más de 5.000 millones, ahora parecería que no llega a los 3.000 millones, pero las condiciones de cómo se va a repagar eso, en qué nuevas condiciones, qué mejora se ha recibido, cuánto de eso está atado a proyectos como el Coca-Codo, han sido muy poco, creo yo, difundidos, y tampoco se conoce el impacto cuantitativo de ese proceso en las cuentas públicas. Hay una sensación, economista Pozo, de que el gobierno es bastante cerrado, de que con frecuencia niega el acceso a la información. Aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, hay un tema siempre polémico, el de la minería, y las principales autoridades de Cuenca han pedido que se entregue el permiso ambiental que se ha dado a la minera por parte del Ministerio del Ambiente. Se ha vuelto esto una tarea imposible. Ayer se empezó a gestionar este tema a través de una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Hay informaciones también de seguimiento, esto incidentalmente por expertos en la seguridad social que hemos conversado, de seguimiento de obligaciones que tiene que cumplir el IES, derivadas también asimismo de decisiones oficiales tomadas por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Pero esta información no se entrega a nadie. ¿Se siente lo mismo en materia económica? Bueno, yo le comentaría que parte de la falta de claridad es la falta de difusión, la falta de comunicación, la falta de explicación. Las autoridades tienen que comunicar, tienen que explicar, tienen que dar, porque eso da credibilidad, da confianza, da seguridad de dónde se está moviendo el tema económico. Yo veo ahí poca información. Lo que se conoce es lo que uno puede acceder a la información por internet de entidades públicas, del ministerio, del Banco Central. ¿El Banco Central está de alguna manera supliendo esta necesidad? Yo creo que el Banco Central está cumpliendo un rol que debe cumplir. No se ha contaminado, se ha movido por su propia decisión. Creo que el presidente del Banco Central es un buen técnico y tiene que continuar en esa línea. No debe ser de ninguna manera un empleado del gobierno. Ahora tenemos esta nueva ley del COMIF, donde se van a elegir las nuevas autoridades de la Junta de Regulación. Por cierto, una sola junta, que esa fue la posición que tuvimos de algunos cuando se hizo la ley de defensa de la dolarización, que logramos que se apruebe, pero lamentablemente se fue un tema que yo nunca estuve de acuerdo, que era que tengamos dos juntas de regulación, una monetaria y una financiera. Ahora en esta nueva ley de integridad pública que se llama, hay una sola junta. Y está ahí, obviamente, la nominación de los miembros, de los 5 miembros, de forma secuencial. Unos son elegidos por 2 años, otros por 3, no recuerdo exacto el proceso, pero aquí lo de fondo es que las personas que se hagan cargo de estas responsabilidades sean personas totalmente autónomas e independientes y que no se vea como que son empleados del gobierno, porque eso destruye el principio de independencia y autonomía del Banco Central. Pero para ir a la pregunta suya, creo que el Banco Central está cumpliendo su rol, pero creo que obviamente tiene que hacer algunos ajustes al interior en algunas materias, porque hay algunos temas como por ejemplo, la estimación de crecimiento para el año, que es la única entidad que habla del 2.8, y todo el resto, CEPAL, Banco Mundial, el Fondo Monetario, algunos privados, tienen tasas mucho menores. Entonces No. sería bueno, por ejemplo, que ahí se explique de dónde se argumenta que el país va a crecer al 2.8, que yo le veo, ojalá lo haga, pero yo le veo técnicamente mucho más complicado. Y no olvidemos que el presidente de la Cámara de Comercio de Quito dijo que el crecimiento sería 4%. Eso no sé de dónde sale, pero
probablemente están con otro tipo de hipótesis, pero técnicamente hablando, para crecer al 4 y este año donde tenemos un segundo semestre más difícil que tiene que ajustarse a la economía, no entiendo de dónde puede salir una cifra de esa magnitud. Para finalizar, doctor Pozo, a más probablemente de sugerir que se rompa este ostracismo en materia de información económica por parte del gobierno, ¿qué otras sugerencias haría usted al equipo económico del gobierno de Daniel Noboa? Yo creería que es muy importante el que se tome acción sobre los temas que se han dejado de lado. El asunto, por ejemplo, del petróleo, por citar uno, tienen que tomar decisiones de Petroecuador. No pueden dejar a la institución como está. Más de 10,000 empleados, con rotación permanente de funcionarios. No se ve ahí un manejo técnico, se ve mucha injerencia política y problemas de corrupción, obviamente. Entonces yo sugeriría que el equipo económico, con apoyo del gobierno, me refiero a la parte política del gobierno, entre a tomar acción ahí. Por ejemplo, a mí no me parece mal que se mida a los funcionarios públicos, es decir, que se les evalúe, que es parte de lo que se está sugiriendo en la ley. Pero eso tiene que verse en resultados. Estamos pagando el 10% del PIB. Es una locura. En el año 2004, yo recuerdo, pagábamos el total, era del 5.5% del PIB. Estamos hablando casi el doble. Pregunto yo, ¿eso se ha traducido en mejoras sustantivas en la educación en el país, en las atenciones de salud en el Ecuador, en la seguridad o en algo de eso? No. O sea, tenemos excesos por todas partes. Bueno, ahí tiene que entrar el gobierno a topar esto, porque usted puede muchas veces hacer normas, pero si no da una demostración de limpieza, ponerlo así, o de depuración al interior del propio Estado, esto no va a caminar. Y esto, por cierto, no me quiero olvidar, esto de medirles la eficiencia de los empleados públicos, que no me parece mal, pero esto abarca solo el gobierno central. Y las finanzas públicas desde el gobierno central y todo el resto, gobiernos seccionales, entidades de control, instituciones autónomas, todo lo que son superintendencias. Ahí también hay excesos y yo le diría donde hay más excesos, hasta en el nivel de las remuneraciones. Entonces creo que hay que topar esos temas que son políticamente sensibles y difíciles, sí, pero si no se le hace ahora que tiene el gobierno toda la fuerza política, que ganó las elecciones, que tiene mayoría en la asamblea, pregunto yo, ¿cuándo se lo va a hacer? Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, a la orden. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, experto en economía ecuatoriana, en 2 ocasiones ministro de Economía de este país. Son las 8:34 minutos.